encuentro en el Parque Vidal de Santa Clara. Este es un sitio muy emblemático de la ciudad. Es un espacio donde se reúnen muchísimas personas siempre a compartir, jóvenes, personas de todas las edades en verdad. Durante el tiempo de la pandemia estuvo cerrado, pero en estos momentos ya se encuentra abierto a todas las personas. Yo les voy a estar mostrando, justo se encuentra en el medio de Santa Clara y tiene aquí detrás, que les voy a presentar, voy a acercarme para hacerle tomas más de cerca. Hay una glorieta que usualmente la costumbre era de hacer como unas especies de conciertos de la Sinfónica de la ciudad, y solía suceder esto los domingos en la noche. Realmente no sé si con esto de la pandemia todavía se está haciendo, y bueno, es un lugar que toman para hacer ferias y en este momento están funcionando. Me voy a acercar allí para ver qué es lo que están ofertando también como artesanías de la ciudad. Es el Hotel Santa Clara Libre. Es uno de los hoteles también más antiguos de la ciudad y actualmente sí se encuentra funcionando. Todo esto que vemos aquí pues son habitaciones. En la última planta solía funcionar antes de la pandemia como un espacio, un tipo bar, donde también se comparte muy bien, y en los bajos se encuentra el Cine Camilo Cienfuegos, uno de los cines de la ciudad. Ese monumento a Marta Abreu de Esteves, considerada como la benefactora de la ciudad de Santa Clara. A ella se le atribuyen muchísimas de las construcciones, entre ellas el Teatro La Caridad, que también les voy a mostrar. Este es el Teatro La Caridad, y detrás mío se encuentra lo que conocemos los jóvenes en Santa Clara como el malecón. Bueno, el malecón recuerda al malecón de La Habana, malecón de Cienfuegos. En Santa Clara en verdad no tenemos mar en la ciudad,
Entonces este es el lugar donde los jóvenes suelen sentarse, bueno, antes de la pandemia les comparto, a tocar guitarra, a cantar, a conversar, compartir, darse unos tragos. Es muy conocido como el Malecón y está en los bajos del Teatro La Caridad. Acá detrás tenemos la biblioteca José Martí, que es la biblioteca de la ciudad. También se ha encontrado cerrada por el tema del coronavirus, pero es un lugar donde muchísimos de nosotros veníamos a estudiar en nuestra época de bachillerato, nuestra época de universidad. Vean la construcción, es muy similar a la construcción de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Es un edificio súper bonito que se conserva muy bien. ¡Bravo!
Esta zona de la ciudad es la zona hospitalaria. Se encuentra, bueno, aquí detrás mío, lo que estaban viendo es el hospital pediátrico de Santa Clara, y acá se encuentra el hospital materno, donde están todos los servicios de neonatología, ginecobstetricia en sentido general. Hay otro policlínico también de salud, hay otro hospital de transporte muy típico en la ciudad, es las motonetas. Bueno, eso que estaban viendo son las motonetas, algunas sí son así, otras son adaptaciones. Adaptaciones que le hacen a motores y lo utilizan para medio de transporte. En su gran mayoría son privados, particulares. Y lo otro que es muy típico acá para transportarse, porque el terreno es bastante llano, son las bicicletas. Se anda mucho en bicicleta por toda la ciudad. De hecho, la puedes recorrer de punta a punta sin cansarte mucho. También están los carretones de caballo, acá detrás mío, que están en rutas específicas de la ciudad y también es muy utilizado. Hay buses que son urbanos o guaguas, como decimos aquí en Cuba, que las rutas son más reducidas, la frecuencia y cantidad también, entonces es más escaso verles para transportarse. Sí se utiliza, pero no el mismo uso que se le da a estos otros medios de transporte que estamos viendo acá. Cuento esto porque es distinto en las ciudades de Cuba, no en todo sitio, porque, por ejemplo, cuando he visitado Santiago de Cuba, es muy común que se vea que las personas se transportan así con servicio privado en motores. Entonces, por eso les pongo el dato. Nos encontramos entrando a Los Tamarindos. Este es un lugar muy conocido en la ciudad de Santa Clara porque hay sembrado la misma cantidad de tamarindos que años que tiene la ciudad, y se encuentra en la base de la Loma del Capiro, que es una pequeña elevación. Vamos en estos momentos a subirla hasta la punta, y es una pequeña elevación que hay en medio de la ciudad de Santa Clara. Entonces, muy interesante, y les voy a poner desde arriba la toma para que puedan ver la ciudad de Santa Clara desde uno de sus puntos más altos. Este que tenemos acá es el árbol de tamarindo más joven de este pequeñito bosque. Es muy común que vengan acá vecinos y personas de otras partes de la ciudad también a comer tamarindos acá, porque como ustedes ven aquí, las plantas sí dan los frutos, o sea, sí dan los frutos. Así que estamos actualmente en época de tamarindos. Se hacen unos jugos deliciosos.
son palmas reales, que es el árbol nacional de Cuba. A lo largo de toda la isla podemos encontrar muchísimas de ellas. Y son bien altas. Y bueno, como están viendo hoy, el día está muy soleado. En esta época del año realmente no hay el mismo calor que en los meses de julio, agosto, septiembre, que son los meses más cálidos. O sea, en diciembre la temperatura es más agradable. Pero es muy típico de los cubanos decir que Cuba es un eterno verano, porque hace calor realmente el año entero. Y podríamos estar hablando en este momento de más de 26 grados aquí en la ciudad, pero comparado con el calor que hay en los meses de agosto, de julio, agosto, septiembre, aquí en estos momentos se puede disfrutar de una caminata. Este es el Caney. Este lugar se encuentra debajo, justo al pie de la Loma del Capiro, un lugar donde hay restaurantes, solía alquilarse para celebraciones, pero hace 2 años, desde que empezó todo lo de la pandemia, no funciona. Si encuentro el dato de cuántos escalones hay, pues se los dejo por acá, porque aún nos queda un tramo importante de escaleras. Espero que este video les haya gustado. Lo voy a despedir desde aquí, desde la cima de la Loma del Capiro. Si es así, me encantaría leerlos, así que por favor dejen sus comentarios al pie de este video. Si les gustaría también más contenido de este tipo, espero que hayan disfrutado conmigo esta visita a mi ciudad de Santa Clara, en la isla de Cuba. Si les gustó, por favor, no olviden dejar sus likes y suscríbanse al canal. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Cuba. Chao.